Hola, buenas tardes amigos. El día de hoy, 12 de febrero del 2025, me permito hacer una tercer plática relacionada con el mismo asunto que nos ha ocupado los 2 últimos meses. Buenas tardes, les aviso que esta plática va a quedar grabada. Si no pudieron entrar, no se preocupen, la vamos a grabar y se va a subir a la página del Colegio de Amparo, doctor Ignacio Burgoa. Primero, me permito presentar, algunos de ustedes ya me conocen, soy Jesús Matías Hernández, abogado, defensor de algunos de los trabajadores cuyas plazas fueron suprimidas. Actualmente nos encontramos en litigio ante los tribunales federales de los diversos juicios de amparo, de los cuales hoy en día me voy a referir por partes. Vamos a establecer una dinámica. Voy a dar un panorama general. Voy a hablar en específico de los estados que guardan nuestras demandas de amparo o nuestros juicios más bien de amparo, y después se va a abrir una sesión de preguntas en donde me deben de formular todas sus dudas, todas sus preguntas, y más que nada esa plática va dirigida a nuestra autoridad suprema en el estado de Oaxaca, que es el señor gobernador, por las razones que más adelante voy a considerar y se lo voy a comentar a ustedes. Bueno, primero, acuérdense ustedes, yo creo que nadie lo olvida, que el día 12 de diciembre del año pasado fueron suprimidas 1,234 plazas del gobierno del estado por parte de la legislatura número 66 del estado de Oaxaca, en un decreto que tiene como número el número 24. Bueno, a partir de ese momento, si mal no recuerdo, el día 23 de diciembre, o sea, a unos días de haber sucedido me empecé a dirigir a ustedes y fue la primera plática que tuve a través de este medio, en donde les dije que el remedio eficaz para este tipo de actos es el juicio de amparo. Y hoy en día, a pesar de las vicisitudes que hemos tenido, a pesar de los problemas, a pesar de las estupideces que han cometido los dos tribunales colegiados incompetentes que han intervenido en este asunto, hoy en día lo sigo sosteniendo. Lo sigo sosteniendo por las razones jurídicas estrictamente legales que más adelante me voy a referir. Bueno, nos tocó ver que diversos abogados del estado de Oaxaca interpusieron en la redacción, redactaron diversas demandas de amparo en contra de este decreto. Eh, Y por ello va mi reconocimiento en este momento a todos ellos, porque me han parecido muy buenas demandas. Tienen cuanto menos la causa de pedir. Además, no soy yo la persona autorizada para que diga cuál demanda es mejor y cuál demanda es peor. No, para mí, humildemente, para mí todas son buenas. Todas pusimos lo mejor que está a nuestro alcance en su redacción y en la substanciación. Algunas demandas, como todo juicio, fueron admitidas principalmente por los jueces primero, segundo, octavo y décimo, o sea, 4 jueces de 9. Los demás se plegaron plenamente a los intereses del gobierno del estado de Oaxaca. Bueno, y las desecharon, o sea, no abrieron el juicio, a pesar de que desde las demandas de amparo les hicimos saber, yo principalmente en mis demandas les hice saber que no era el auto de admisión
un momento oportuno para desechar las demandas, porque hay más de tres jurisprudencias, o sea, normas jurisprudenciales de la Suprema Corte que han dicho que el auto de admisión no es el momento idóneo para desechar. El juez tiene que admitir y tiene que recabar pruebas. Y en un contradictorio, al final, si ve fehacientemente que hay una causal de improcedencia o de sobreseimiento, deberá decretarlo en la sentencia correspondiente. Pero no, como tenía que agradarse al régimen que está en turno, prefirieron desechar. Muchos de estos jueces los conocemos perfectamente, que no vale ni siquiera la pena mencionarlos porque los hacemos un poco conocidos. Ya son conocidos por su mediocridad, por su eh, por su falta de ética profesional, por su falta de profesionalismo, etcétera. Y prefirieron desechar para más adelante seguramente obtener alguna canonjía, algún privilegio, alguna plaza, alguna promesa, alguna lisonja, algún escopitajo que le vaya a mandar el titular del Poder Ejecutivo en nuestra entidad. No vale la pena. Además, yo pensaba denunciarlos penalmente por el abuso de autoridad, pero alguien muy acertadamente me dijo, ¿para qué pierdes el tiempo? Si además ellos ya fueron suprimidas sus plazas como la de ustedes un poquito antes que ustedes. Ellos fueron suprimidos allá por los meses de octubre y noviembre y ya no tienen más vida que el año 2025. Entonces, ¿para qué te vas a ocupar tu tiempo si ya se van a la calle? En donde deben de estar, en donde no debieron haber pasado a la judicatura, porque como jueces no sirven, como jueces no custodiaron la Constitución, no protegieron ni tutelaron los derechos humanos de de los gobernados, de los trabajadores, de la clase más débil, más desprotegida, que somos los ciudadanos de a pie, los que no detentamos el poder. Bueno, ante esta situación, ante estos desechamientos, vino una caterva de marranos periodistas que empezaron a decirnos, es que no supieron pedirlo bien los abogados, es que los abogados que redactaron las demandas estaban tan mal que ni siquiera fueron admitidas. Tuve que salir el día 2 de enero del presente año, a hacer una rueda de prensa en el restaurante Terranova para decirles, no, no somos nosotros los culpables de ese desechamiento. Son los jueces que tienen criterios muy distintos, muy antigarantistas, no respetan la causa de pedir, no conocen, o sí lo conocen, pero se hacen que no lo conocen, el contexto actual de la cultura protectora de los derechos humanos del siglo XXI. Y nos empezaron a desechar las demandas de amparo con argumentos bandos, pueriles, ilusorios, con criterios del siglo pasado. Estaba yo viendo en los acuerdos desechatorios que fueron invocando diversas causales de improcedencia. Primero dijeron, no es autoridad del Congreso para los efectos del juicio de amparo. Invocaron criterios de hace muchos años, donde todavía a la autoridad para los efectos del juicio de amparo se le pedía que dispusieran de la fuerza pública. Como vieron que esto fue combatido fácilmente, entonces le fueron agregando más ingredientes para desechar y dijeron, no es autoridad y no tienen interés jurídico. Nosotros dijimos desde la demanda, para acreditar nuestro interés jurídico, para acreditar la llave y podamos abrir el juicio, exhibimos en todas las demandas, al menos las mías y las que he visto también, copia certificada notarialmente de el nombramiento y del último talón de pago. Entonces, ¿cómo no vamos a tener interés jurídico? ¿Cómo no?
y nos agregaron una, una jueza, mujer, por cierto, nos dijo, además, no es autoridad, no tienen interés jurídico y no les para perjuicios. La íbamos a ver, íbamos a ir a verla todos los trabajadores para decirle, mire, salgan y vean a los trabajadores y pregúnteles si no les ha causado perjuicio. Es más, en los agravios yo le pregunté y le dije a ella, ¿usted cree que no les, que no nos ha causado perjuicio si ustedes como juzgadores suprimidos, como magistrados, como ministros suprimidos por un decreto 2 meses antes del de nosotros, no saben a qué sabe esta supresión de plazas? Y bueno, hicimos los agravios. Yo ingenuamente en una nota sensacionalista del periódico o del diario Noticias que apareció el día 23 con un título rimbombante de primera plana que dice, suspende Poder Judicial Federal los amparos de burócratas. Yo inmediatamente al día siguiente presenté mi escrito de réplica, diciéndole y se lo entregué personalmente a un sujeto que me dijo ser el subdirector editorial de ese diario desprestigiado, que se llama Humberto Sesma Vázquez. Se lo entregué y le dije, esa nota sensacionalista no es cierto. No ha suspendido el Poder Judicial Federal ningún amparo. Al contrario, ha suspendido porque significa que le ha otorgado una medida cautelar provisional a los trabajadores, que es el 30% como derecho al mínimo vital. El mínimo vital es un derecho humano que su nombre lo dice, es un derecho que mínimamente te otorga la autoridad para que puedas subsistir. Entonces, no ha suspendido ningún amparo, al menos ninguno de los míos. Si quiere, le traigo los expedientes y los analizamos uno por uno frente a su reportero que no investiga, que no lee para publicar sus notas, que se llama Luis Ignacio Velázquez. Y me dijo el fulano Humberto Sesma, me dijo, no se preocupe, licenciado, mañana va a aparecer su carta aclaratoria y voy a pedirle a Luis Ignacio Velázquez que si ahorita nos está viendo, estoy esperando su llamada, porque me dijo, voy a hablarle a Luis Ignacio para que se comunique con usted y platique y le explique eso técnicamente que él no ha investigado para que se pueda divulgar en nuestro medio. Esta carta que tengo aquí fue el día 23. Hoy, 12 de febrero, no ha sido publicada. ¿Por qué? Porque la prensa está vendida también. Los notarios están vendidos. O sea, todos contra los trabajadores. Todos. Nos pudimos dar cuenta que ningún notario o pocos notarios querían certificarnos, que pocos abogados querían asesorarnos, etcétera. Toda la prensa está vendida. Afortunadamente existen hoy en día las benditas redes que nos permiten dar a conocer nuestro punto de vista y hablar con la verdad. Y el periódico, pues ya nada más sirve como para matar moscas, porque realmente no sirve para informar. El que sirve para informar es este medio. Y aquí estoy precisamente para darles a conocer nuestra verdad. Entonces, interpusimos a los amparos que nos fueron desechados, que al principio eran pocos, eran nada más 4 juzgados. Con el tiempo, con el paso de los días, ya prácticamente nos queda un solo juzgado, que es el juzgado primero de distrito, que está a cargo del señor juez, que se merece todo mi reconocimiento y todos mis respetos, y vale la pena mencionar su nombre,
porque es una persona que tiene probidad y que ha demostrado que tiene los pantalones bien puestos. Se llama Emanuel Alba. Don Emanuel ha sido el único juez que nos ha admitido, que nos ha suspendido y que se ha sostenido frente al poder con los pantalones bien puestos en estos asuntos. Y no ha permitido que se revoquen, no ha permitido que se le sugiera, no ha permitido a lo mejor o no ha aceptado alguna lisonja, alguna promesa de parte del poderoso. Se ha portado como todo un juzgador federal. Y en cambio, los juzgados, desgraciadamente, que nos apoyaban, como el juzgado segundo, a cargo de una secretaria, que vale la pena mencionarla también, porque al principio nos estuvo admitiendo, hoy está desechando. Seguramente ya la espantaron o ya le llegaron algún interés. Se llama Citlali. Bueno, doña Citlali no es juez ni jueza, es secretaria en funciones de juez, pero ya hoy en día está desechando. Y otro sujeto que ni la pena vale mencionar su nombre, pero se los digo para que lo conozcan, se llama Ponciano Velasco Velasco. Este sujeto, titular del juzgado 10º de distrito, primero admitió, se me hizo raro y yo lo comenté, dije, qué raro que este señor está admitiendo, ya me empezaba inclusive a caer bien, pero en la última semana, primero admitió y luego revocó sus propias determinaciones. Y en un acuerdo que él mismo se dio cuenta, dijo, ahora me doy cuenta que admití lo que no debía haber admitido. Y sin que un tribunal de arriba se lo dijera, el que revoca la audiencia constitucional, las suspensiones del 30% que había concedido en agravio de los trabajadores. Qué indigno sujeto. Este señor no merece estar en la judicatura, merece estar donde lo puso la reforma del 2024, en la calle. No se merece el denominativo de juzgador federal, no se merece cuidar la Constitución. Es un cobarde, es un corrupto, y lo digo desde acá, y con sus letras y nombre. Se llama Ponciano Velasco Velasco. Bueno, y lo más grave viene ahora. Se fueron los juzgadores que los juzgadores que recibieron nuestros recursos de queja, en donde combatíamos el desechamiento y le decíamos todo esto técnicamente, que sí es autoridad. Si no es autoridad, el Congreso, entonces, ¿qué es? ¿Es un particular? Pues no. Si no han acreditado su interés jurídico con el nombramiento y con el último recibo, entonces, ¿cómo quieren que yo les acredite mi interés jurídico como trabajador, etcétera? Cometieron, a mi forma de ver, un error. Se lo turnaron a un colegiado en materia penal y administrativa. En Oaxaca hay 4, 2 en materia penal en materia penal y laboral o del trabajo, y 2 colegiados en materia civil y administrativa. Para los que no estén involucrados muy bien en esto, a ver si me entienden. La Suprema Corte es la autoridad suprema en materia jurídica en todo el país. Pero en la década de los 50 se descentralizó, vamos a hablarle así, si la palabra me lo permite, se descentralizó y se crearon tribunales colegiados para que fueran distribuidos en todo el país y ya no vinieran hasta la Suprema Corte, porque en los 50, como hoy en día, la Suprema Corte ya no podía trabajar toda la gran carga de trabajo que recibía de todo el país. Entonces el país se dividió en circuitos. Oaxaca es el 13º circuito, o sea, el 13. Hay 32, imagínense, hay 32.
32º. Y así va, primer circuito, segundo, tercero. Oaxaca, estamos en el 13º circuito. Y hay colegiados. Primero empezó uno, hoy vamos 4. Y al paso del tiempo, seguramente van a haber más tribunales colegiados. Estos tribunales la hacen como de Suprema Corte. Para que no vayas hasta México, aquí está tu tribunal colegiado. O sea, tu pequeña Suprema Corte. Esta Suprema Corte, llamada Tribunal Colegiado, son los superiores jerárquicos de las funciones de los juzgados de distrito y conocen de los recursos que contempla la ley de amparo en materia de amparo, principalmente la queja, la revisión, la inconformidad y otros recursos innominados. Pero están divididos por materias. Antes, los colegiados eran materia mixta, conocían materia civil, materia penal, administrativa y laboral. Eran así algo como todólogos. Pero como cada materia jurídica es muy amplia, es infinita, la materia penal es amplísima y hoy en día es nueva. La materia civil, igual, la familiar, la laboral, la agraria, etcétera. Entonces, los colegiados en algunos circuitos del país se han ido dividiendo por especialidades y han hecho o han creado tribunales colegiados especializados en materia penal y conocen pura materia penal, en materia civil y conocen pura materia civil, etcétera. Hay en materia penal, en materia civil, en materia administrativa y en materia de telecomunicaciones. Hay otras materias que no tienen especialización y deben de tenerla. Algún día van a tenerla, como la materia agraria y la materia fiscal y a lo mejor hasta la materia militar. Bueno, ahora viene la pregunta. ¿Y cómo sé yo? Pues bueno, primero, en Oaxaca, los 4 tribunales se dividieron en 2 y dice, va a haber 2 tribunales en materia penal y laboral y 2 en materia civil y administrativa. Y no pueden conocer al antojo de sus integrantes. Soy penal, pero quiero conocer materia administrativa. O soy materia administrativa y quiero conocer materia penal. No, es la materia que te toca, la materia que te corresponde, la materia que eres competente. Y aquí pasó algo curioso. Los jueces, cuando vieron la demanda, no la saborearon bien, no la estudiaron, la desecharon, pero sin estudio. Y dijeron, en materia laboral, destituyeron trabajadores. Y se acuerdan que yo desde un principio le dije a ustedes en la plática del 23 de diciembre, este asunto es materia administrativa, no es materia laboral, aunque suene a laboral, no lo es. Claro, por Y supuesto. eso es Con un estudio importante grande con porque pan. cada materia tiene reglas, Ahora pues el chocolate. tiene principios, tiene moldes. Tengo estrés de manzana. Entonces, ¿Qué es eso? ¿podían apagar su micrófono, ¿El pastel de chocolate está muy grande? Fernando? Pues yo siento que es chiquito, pero todos lo ven y dicen, no, está muy grande. Y ¿Probamos uno? Sí. Uno de eh, chocolate. Claro, la verdad me hacen un pastel de chocolate, un capuchino grande con pana. su micrófono está abierto de alguno de ustedes. Bueno, gracias. Y esta materia es materia administrativa, no es laboral, aunque suene a trabajadores, aunque suene a trabajo, no es laboral. ¿Y cómo sé yo que no es laboral? Ah, porque la Constitución, que aquí la tengo de invitada en esta plática, siempre la he tenido, la Constitución nos da la pauta. En el artículo 107 constitucional nos dice cómo vamos a entender esta gran división
que existe en el amparo. En el amparo hay dos divisiones. O es materia de amparo judicial o es materia de amparo administrativo. No hay más. Entonces, esto quiere decir que el amparo es judicial o es administrativo. Y vámonos a la regla para entender este laberinto. Nos dice la Constitución, dice que será amparo judicial si el acto reclamado emana de tribunales en sentido formal y material. Ahorita les explico por qué. Si emana de tribunales judiciales, todavía lo repite, administrativos, penales, civiles, agrarios o del trabajo. Y yo le agrego, y militares. Si emanan el acto reclamado de tribunales judiciales, administrativos, penales, civiles, agrarios, es amparo judicial. Todo lo demás es amparo administrativo. En mi caso, yo reclamé este decreto. Este decreto, conforme a lo que les dije, ¿quién lo emitió? ¿Un tribunal judicial? No, lo emitió la 56 legislatura. ¿La 56 legislatura es una autoridad judicial? No. ¿Qué autoridad es legislativa? Es amparo administrativo. ¿Quién debe de conocer el amparo administrativo? El tribunal colegiado en materia civil y administrativa conforme a sus reglas. Y en este amparo, el de los trabajadores, algunos recursos, los de desechamiento, la queja los conoció ilegalmente el tribunal primero y segundo colegiado en materia penal y laboral. Y en tratándose de la queja que se impugnó contra la suspensión que se le otorgó a los trabajadores para que se les pagara el mínimo vital, lo conoce o lo conoció el Tribunal de Justicia Civil y Administrativa. Eso me llamó la atención y dije, ¿se puede que varios tribunales colegiados de distintas materias puedan conocer como se les antoje los recursos de un amparo que es materia administrativa? Empezamos a revisar la Constitución, revisamos algunos temas de jurisprudencia y sobre todo los autores prestigiados en la materia. Y concluí que es materia administrativa, no es materia laboral. No es, por las razones que ya les dije, no es emanado el decreto de una autoridad judicial. Entonces, no es amparo judicial, es amparo administrativo. Y como administrativo debe de conocer el tribunal colegiado. Y lo peor, que estos tribunales colegiados, primero y segundo penal en materia penal y laboral, no solamente confirmaron el desechamiento ilegalmente, fueron a más todavía, porque piensan que están en un pueblo de ignorantes, esa tercia de ignorantes. Crearon una tesis jurisprudencial, cada uno, aprovechándose la cantidad de amparos que llegaron y de quejas, con 5 ejecutorias, se llama, 5 resoluciones en el mismo sentido, se llama por reiteración, porque lo dice la primera, lo reitera la segunda, lo reitera la tercera, lo reitera la cuarta, lo reitera jurisprudencia. ¿Qué dice la jurisprudencia que crearon esta tercia de ignorantes? Dice, palabras más, palabras menos. Amparo es improcedente que reclaman el decreto que suprimió sus plazas, porque debe de reclamarse ante la autoridad laboral ordinaria.
Y ahí está. Y con justa razón, muchos trabajadores que ya se enteraron de esta situación están pensando, oiga, entonces prácticamente nuestro futuro ya está decidido, porque si es improcedente el amparo, nos los van a decir en la sentencia definitiva. Y sí, tienen razón, pero yo les digo desde ese momento que no va a ser así, que no va a ser así. ¿Por qué? Porque hay que ignorar, porque hay que pasar por alto esas jurisprudencias que son dos, que por cierto no se han publicado todavía en el semanario judicial de la Federación ni en el diario oficial de la Federación para que sean obligatorias. Y además no pueden tener patas de cangrejo para que la jurisprudencia sea retroactiva. Es más, el artículo 217, párrafo quinto de la ley de amparo dispone la jurisprudencia no puede ser retroactiva en perjuicio de persona alguna. O sea, no puede caminar hacia atrás, no puede regular lo que ya empezó, va a regular lo que viene apenas. O sea, para el decreto 25, para el decreto 26, pero lo más importante, ¿por qué se va a ignorar esta jurisprudencia? Porque emana de dos autoridades incompetentes. No son competentes, aunque se llamen tribunal colegiado en materia penal y laboral, porque no es laboral el asunto. La jurisprudencia que emita el colegiado civil, primero o segundo, en materia administrativa, ese sí es competente. ¿Cómo podemos ignorar esa jurisprudencia? Sus abogados ya los asesorarán en el momento en que se la aplique, le vamos a decir en la revisión a la Suprema Corte. Este asunto no ha terminado. No sé por qué están diciendo que a los trabajadores los defraudaron, los engañaron, porque no se han reinstalado. Si el asunto, si el juicio no ha terminado, no ha terminado. Entonces, no hay motivo para que piensen que ya los engañamos o que ya los defraudamos, porque el juicio está empezando, apenas viene. Y yo estoy anticipando, yo al menos mis amparos no los voy a dejar en el 13º circuito en materia penal y laboral. Voy a pedir que la Suprema Corte atraiga esta revisión que en su momento llegue. Hoy en día, la Suprema Corte es competente para conocer de la revisión en tratándose de amparos contra normas jurídico generales como es el decreto. Y ahí le voy a decir, estas dos jurisprudencias que me aplicó el juez de distrito para negarme el amparo no valen, son incompetentes. Como son incompetentes también los magistrados que las crearon, que las sentaron. ¿Por qué? Porque ustedes creen que no sepan esto que yo les dije. Claro que lo saben, pero es más fuerte la corrupción, es más fuerte la amenaza, es más peor, creo, todavía. Si lo hicieron por corrupción, a lo mejor todavía se les puede disculpar, pero si lo hicieron por miedo, si lo hicieron por temor, si lo hicieron porque lo saben y están haciendo que no lo saben, que son incompetentes, que quedará como un culto a la estupidez, a la ignorancia, para que algún día lo vean sus hijos, lo lean sus familiares y vean, mira papá, y le digan, o mira abuelito, o mira lo que sea, tú creaste una jurisprudencia siendo incompetente. No defendiste al pueblo, no defendiste a los trabajadores, no defendiste a los que estabas obligados a defender, te fuiste a defender al poderoso, te fuiste a defender al arbitrario, pero ahí quedará para vergüenza de estos tres señores que ni la pena vale mencionar sus nombres.
Ya algún día nos los encontraremos en la calle y les diremos adiós corrupto, o lo ignoraremos por completo, ¿verdad? Bueno, entonces, no nos preocupemos. Hasta el momento hay dos jurisprudencias, sí, pero no valen. Son incompetentes quienes la crearon. Hagan de cuenta que alguno de ustedes en un atrevimiento loco va a crear una jurisprudencia, igual así ellos. Así de ese tamaño es la estupidez que hicieron. ¿Tenemos probabilidades de ganar nuestro juicio? Sí. Aquí o en la Suprema Corte, o el colegiado civil y administrativo. ¿Podemos ganar? Sí. Entonces, no hay por qué ir pensando en que nos engañaron. Pues no ha acabado el juicio. He visto por ahí en las redes que ya hasta ponen el nombre de una persona y un litigante que está llevando alguno de estos amparos. Los engañaron porque no han sido reinstalados. Ahorita hablo de ese tema. No han sido reinstalados. Les tomaron el pelo. ¿Para qué? Para crear confusión, para crear, ya de por sí están ustedes enojados, para crear incertidumbre. Y nos digan, pues sí, los 1,000, los 2,000, los 3,000, los 30,000 que me pidieron, pues ya bailaron. No, no han terminado. Es más, conozco al abogado que no tiene ninguna necesidad de estar haciendo esas cosas. Es una persona muy honorable, muy respetable. Ha llevado una trayectoria profesional en diversos cargos que ha tenido, altos cargos en forma muy ejemplar y sobre todo lo han mandado a difamar porque se ha puesto con el Estado y les ha ganado. Y ahorita es el momento para difamarlo, para mancharlo, para manchar su reputación, para crear confusión. Pero no crean lo que dice también todo esto, o menos lo que dice el periódico. Créanle a quien sabe, créanle a su abogado. Paso al segundo tema. Los que han sido admitidos y afortunadamente suspendidos con el mínimo vital, hasta hoy estamos luchando para que el gobernador, el secretario de administración o el director de recursos humanos cumplan con el 30%. Ya sé que me van a decir, es que a mí no me lo han dado, es que estamos luchando. En algunos amparos, hoy es el segundo día que le dio el juez al gobernador para que cumpla. Y si no cumple, va a declarar fundado el incidente que yo promoví, se llama incidente de desacato, incidente de desobediencia. ¿Qué podemos pensar de una autoridad grande o chica o mediana que no obedezca a un juez, que no cumpla con la Constitución? ¿Qué podemos pensar? Es como si pensáramos en un ser humano que no obedece a sus padres. Pues no obedece a nadie. La ley la viola cuando quiera. La Constitución se la pasa por el arco del triunfo. Aprovecho esta ocasión para decirle al señor gobernador, si a usted no le han dicho, quien se lo debe de decir, que esa omisión de no cumplir con la suspensión, dándoles el mínimo vital y la seguridad social que el juez de distrito le impuso, usted va a incurrir en un delito que contempla el artículo 262 de la Ley de Amparo y que trae pena de prisión y que trae de 3 a 9 años. Yo sé que van a decir, ¿y cuándo has visto que un gobernador ha ido a prisión? Pero sí trae destitución del cargo y no es revocación de mandato, es destitución del cargo inhabilitación para ocupar otro. Entonces, pena de prisión más
destitución del cargo. Si tiene fuero, se lo quitan. Y o inhabilitación del cargo para que usted ya nunca vuelva a ocupar porque no merece. Un violentador de los derechos humanos, un hombre que desprecia la ley, es un hombre que no respeta al ser humano, que es un arbitrario, que es un tirano. Y nosotros, al menos teóricamente, que estamos viviendo en una república democrática, representativa, federal, laica y etcétera, no merece tener a un gobernador con este tipo de actitudes. ¿Qué debe de hacer usted? Cumplir, porque si no, el juez de amparo lo va a hacer cumplir. ¿Ya le notificaron o pregunte usted a sus ayudantes si ya le notificaron ese auto en donde dice el juez, te doy 3 días a partir de que te notifiquen y me compruebes que ya estás cumpliendo o que has cumplido con lo que te ordené en la suspensión definitiva, bajo apercibimiento que te impondré una multa. Son como 8,000 pesos. Para un gobernador que son 8,000. Pero le dará vista al Ministerio Público Federal, no al de el Foro Común, al federal, por el delito que contempla la ley de amparo. Además, el Código Penal Federal, que es el abuso de autoridad. Y se va a repetir la historia de otro tirano que ya no está afortunadamente en la presidencia, que se llama Andrés Manuel López Obrador. Andrés Manuel López Obrador desacató hace muchos años una suspensión de amparo. Lo desaforaron y estaba a un pasito de irse a prisión. Hoy en día se puede repetir en el estado de Oaxaca esa situación si usted no cumple. Yo no me gustaría que llegáramos hasta esos extremos, porque soy respetuoso, creo en el Estado de Derecho, creo en las leyes, por eso soy abogado, creo en las autoridades y a lo mejor no lo sabe o no le han dicho. Pero si no, ya se lo estoy diciendo, no lo quiero agarrar en despoblado. Sobre advertencia no hay engaño, lo dice la ley. Y ese es el paso que me marca la ley. Fue el segundo día. Y hoy, el segundo día, apareció un letrero en donde el secretario general, curiosamente, el secretario general de gobierno convoca a los trabajadores que no serán contratados y que del 17 al 21 de febrero van a ser indemnizados. Me están diciendo, preguntando, ¿vamos? Yo les digo, no, no vayan, no vayan. Tiene que hacerse una notificación en forma. Tiene que decirse fecha y hora. ¿Quién los manda a llamar? ¿Cuánto los van a indemnizar? Y además, la Constitución no dice que sea una indemnización. Dice el artículo 123, apartado B, fracción 9. Dice que en casos de supresión de plazas, el Estado deberá, no dice podrá, deberá de asignarles una plaza equivalente o una indemnización. Entonces, no vayan, porque no es como ellos quieran, es como marca la Constitución. Entonces, ¿qué hago? Decírselo al juez de amparo. No me ha cumplido. No tengo amparo porque fue desechado. Hacer la demanda laboral ante la Junta, donde nos dijeron los jueces desechatorios que vamos a ir, pues, ya fuimos, vamos a ir y vamos a demandar eso.
al Estado. Le vengo a demandar prestación única, la asignación de una plaza equivalente en ese orden o una indemnización por 3 meses de salario. Si no saben cuánto van a ser indemnizados, ¿a qué van? Si no saben que les están asignando una plaza, ¿a qué van? Mejor vamos a decírselo al juez o a demandárselos ante la Junta. Y algún día vamos a regresar nuevamente en el amparo. Después de la Junta, y hay juicio de amparo directo. No. Entonces, ese letrero que está circulando en redes, déjenlo. Si no quieren plaza, pues vayan a que les den lo que quiere el gobierno, porque a eso va, a darle lo que quiera. Y no es así. ¿Por qué? Curiosamente, cuando ya tiene el agua hasta el cuello el gobierno, a punto del desacato, ¿por qué ofrece esta solución mala, anticonstitucional? Porque no dice la Constitución, ahí aviéntales lo que puedas. No, dice, ofréceles o asígnales una plaza equivalente. Si no quiere o no puede, el trabajador, entonces indemnízalo. Y yo digo, más los salarios caídos. Ahorita ya estamos 2 de enero, más ya 15 de febrero, mañana es 14 o el viernes. Son 3 meses de indemnización más salarios caídos. ¿Cuántos? 3 meses de indemnización constitucional, vean su talón de pago, multiplíquenlo por 2 y luego multiplíquenlo por 6. Son 6 quincenas. Y van a ver que es una cantidad nada despreciable y no se las van a dar. Les van a dar ahí tal vez una gorra, una cachucha y 1,000 pesos. No, no es eso. Es una indemnización constitucional. Y me tienes que respetar el orden. Primero, ofértame una plaza. No quiero. No van a ser recontratados. Lo dice la Constitución. No es que si quieran. Señor gobernador, no, aquí no va a imponer su antojo. Aquí va usted a imponer, aquí va usted a respetar la Constitución y está pidiendo precisamente o está por iniciar una nueva Constitución local. Primero respete la federal y luego vamos viendo quién tiene facultades para iniciar una nueva Constitución. ¿Para qué otra? Si no respetan la que ya está. Es más, me pregunto, ¿la conocerá? ¿Ya la habrá leído? ¿Ya habrá leído el 123, apartado B, fracción 9? Bueno, luego, paso ya casi para terminar. Los juicios que están admitidos, estamos esperando que llegue la fecha y la hora de la audiencia constitucional, porque a partir de ahí puede el juez resolver. Yo digo, con todo respeto, que resuelva como quiera, negando, sobreseyendo, declarándose incompetente o como quisiéramos que fuera, o amparando y protegiendo como debe de ser. Pero si no lo hace, no importa que me dicte la sentencia, me voy a ir al recurso de revisión. Voy a hacer valer todo lo que les dije, todas las inconsistencias, todas las contradicciones. Y no lo voy a hacer valer ante el tribunal colegiado. Voy a pedir que se vaya, que atraiga a la Suprema Corte. Nada más no vaya a llegar a la sala o a la ponencia de Lenia Batres o de la plagiaria
Porque entonces otra vez a Oaxaca. Bueno, ni modo, ya estaremos, marcados por el destino. ¿Qué les sugiero a los trabajadores que no están en el amparo, o que no tienen amparo, o que lo tienen pero desechado, o que lo tienen pero está en veremos, está en el primer colegiado? Promuevan el juicio laboral. ¿Choca con el amparo? No, porque en el amparo estoy pidiendo una cosa y en el juicio laboral estoy pidiendo otra. En el juicio de amparo nunca pedí asígneme una plaza, págueme salarios caídos, no. Ahí dije, anulen ese decreto que me causa daño. Escúcheme y óigame antes de haberse decretado, etcétera. Son derechos constitucionales. En el juicio laboral se está reclamando prestaciones laborales. Toda prestación o todo derecho laboral es un derecho humano, pero no todo derecho humano es una prestación laboral. Promuevan, defiéndanse, no pierdan las esperanzas. Vamos bien, vamos avanzando, a pesar de todas las diatribas que hemos tenido, a pesar de todos los obstáculos. Ya nada más nos queda un juez y vamos a ver si contamos con los jueces colegiados civil y administrativo o van a seguir el jueguito del colegiado penal y laboral. No nos importa. Vamos a ir a la Suprema Corte. Vamos a ir a las instancias de poder que sea necesario. No perdamos la esperanza. Acuérdense que la esperanza es la que muere al último. Va mi reconocimiento a todos y a cada uno de ustedes por su lucha, por su preocupación, por el sufrimiento que están atravesando. ¿Qué les pido a los que nos están escuchando? Que no sean trabajadores, que guarden respeto por el dolor ajeno, que no opinen si no conocen la materia. A los abogados también que nos están oyendo, que no conozcan la materia de amparo, no tienen por qué conocerla, que se abstengan de estar opinando, porque confunden a los trabajadores. Termino diciendo, estamos dentro del plazo laboral para la interposición de la demanda laboral. Sí. ¿Cuándo vence? El 28 de febrero, porque ya están opinando abogados que no conocen ni amparo ni laboral, están diciendo que se vence hoy y no es cierto. La ley es clara, nos da 2 meses a partir del día siguiente a que fuimos separados, contando como el primer día hábil después del 12 fue el día 13 de enero. Del 13 al 31, un mes. Del 1 al 28, 2 meses. Llevamos 12 días del último mes. Nos quedan allá como 16. Seamos respetuosos de la lucha ajena. Mi solidaridad también para los trabajadores, en concreto del Instituto de la Defensoría Pública Federal, que están atravesando algo parecido con la reforma judicial del año pasado, que suprimió a ministros, a jueces y a magistrados. Se les dijo que no iban a ser afectados en sus percepciones. Y están viendo que sí, han iniciado una lucha parecida a la de ustedes. Ni modos, nos tocó estos gobiernos de la llamada Cuarta Transformación corruptos, arbitrarios, violentadores de los derechos humanos. Pero ¿qué nos queda? Luchar. ¿Con qué? Con lo que tenemos, lo poquito que ya nos queda, que es el amparo. Segundo, con el juicio laboral, porque es el último reducto.
utilicemos los mecanismos de control constitucional. Mis respetos y admiración para todos y cada uno de ustedes, porque los he visto en sus luchas, en su preocupación, en sus manifestaciones. Vamos a llegar a buen puerto. Ténganos confianza. Vamos a terminar estos amparos o estos juicios algún día en un amparo, pero no ha terminado la lucha. Apenas vamos, como en un partido de fútbol, vamos en los 10 minutos y no hay árbitro o el árbitro está vendido. Entonces, ¿qué nos queda? Jugar lo más limpio posible para que no incurramos en alguna violación al reglamento, a una ley. Que ellos sean los que se equivoquen, que ellos sean los que interpongan recursos en forma tardía. Y no por eso estoy diciendo que ya no sirven o que ya perdieron el juicio o que ya lo ganaron. No, apenas no se ha decidido nada. Quien habla o quien diga o quien opine sin conocimiento de causa es que es un irresponsable. Hay que ignorarlo. No se preocupe. Si alguno de ustedes tiene alguna pregunta, con mucho gusto. Muchas gracias. Vayámonos en paz. Esta plática ha terminado. Los escucho. O lo pueden hacer por el chat. María Eugenia, ¿cómo abro el micrófono? ¿Está abierto? ¿Hay alguna pregunta? ¿Sí me escuchan? Patricia, Gaby, Josiel, Fernando, Rafael. Bueno, si no hay alguna pregunta, quiere decir que todo quedó muy claro. Muchas gracias. Buenas noches. Seguimos en la lucha. Adiós.